análisis de componentes principales, les voy a dar a conocer con una pequeña introducción. Este análisis de componentes principales también es conocido como PCA. Este es un método de extracción de características no supervisado, ya sea ampliamente o suficientemente usado en la actualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que mediante esta cierta técnica se puede procesar un extenso conjunto de datos y reducir la dimensionalidad con una pérdida mínima de información. Y sin embargo, este método presenta algunas desventajas como la dificultad de análisis de los datos resultantes. Algo adicional es que es efectivo cuando la correlación entre variables es alta. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la linealidad entre ciertas variables no es cero. Un dato es que el modelo parte de tener una matriz de datos de entrada que es X y Y. Entonces aquí es donde se busca un modelo para que tales vectores de salida Y no estén correlacionados. ¿En qué consiste este problema? Es que la mayoría de problemas de estos análisis de datos es común que los datos no tengan solo dimensión 2 o 3, por lo cual se tienen muchos desarrollos teóricos para afrontar los problemas multidimensionales. Por eso, en ciertas pruebas que se realizan en el PCA, es para analizar los datos con matriz de covarianzas o de correlaciones, también para elegir el criterio que se usa en la cantidad de componentes principales, también para hacer inferencia estadística, como modificar el modelo, o también la técnica para el caso en que no hay mucha correlación entre los datos de entrada. Una vez que ya sabemos qué es el análisis de componentes principales, debemos tener en cuenta que cuál va a ser este objetivo. Bueno, nuestro objetivo va a ser obtener un mapa de factores e individuos, permitiendo ver relaciones entre ellas. Y la pregunta aquí sería también cómo va a funcionar este procedimiento. Bien, esto se encarga de combinar conceptos de geometría euclidiana y métodos exploratorios multivariados, como por ejemplo lógica geométrica y álgebra lineal. Continuando con lo siguiente. Bueno, para poder entender un poco más sobre cuál es el método de obtención de este análisis de componente principal, hay varios métodos principales, ya sea buscando aquella combinación lineal de las variables que maximiza la variabilidad, buscando el subespacio de mejor ajuste por el método de los mínimos cuadrados, también minimizar la discrepancia entre las distancias euclidianas entre los puntos calculados en el espacio original y en el espacio de baja dimensión, y regresiones alternadas. En este caso nos vamos a basar en un pequeño ejemplo buscando aquella combinación lineal de las variables que maximiza la variabilidad. Acá hay un ejemplo que son dos dimensiones. Entonces vamos a ver la situación con este gráfico de estas dos dimensiones. Aquí se presencia las variables de x1 y la variable de x2. Entonces tenemos una nube de puntos, la podemos presenciar aquí, que es una nube de puntos en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque uno de esos puntos están caracterizados por el valor de la variedad del individuo en la variable 1 y en la variable 2, o sea, del individuo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Es la combinación lineal de variables que recoge la mayor parte de la información, o lo que es lo mismo, la dirección del espacio en la que, al proyectar los puntos, la variabilidad, la varianza es lo más grande posible. Entonces, el CP1 va a ser conocido como componente 1,
¿Cuál es esa dirección? En esta dirección está marcada en rojo, como había comentado. Entonces, el CP2 y el CP1. Entonces, estos componentes es donde se va a buscar otra dirección que va a ser como perpendicular a la dirección anterior. Ya, entonces se recoge la mayor parte de la variabilidad. Ya, entonces, en este caso, la componente principal 2, como tenemos dos dimensiones, recoge el resto de la variabilidad, entonces no vamos a tener tantos componentes principales como las variables que se tienen inicialmente. Entonces, ¿qué hay que esperar aquí? Hay que esperar que las primeras se recojan la mayor parte de la información y el componente principal 1 recoge la mayor parte de la información y esa es donde la dirección va a una versión más variable, que es lo que vamos a tratar de poner en vez que tengamos esto. Aquí prácticamente ya se elimina, va a ser eliminado estos ejes iniciales. Estos ejes iniciales van a ser eliminados y vamos a referirnos a los puntos en términos de los componentes principales, o sea, es decir que vamos a calcular las coordenadas de los puntos sobre los componentes principales. En estas coordenadas, sobre esos nuevos ejes, es una representación que vamos a llegar a llamar puntuaciones sobre los componentes principales. Ya, entonces hemos dicho que ahora vamos a referir los individuos a las nuevas variables que hemos denominado componentes principales. ¿Dónde está? Ya, entonces, estas combinaciones lineales son variedades de partida de forma en que vamos a ver la coordenada. Por ejemplo, el componente 1 es una combinación de valores en las variables de coeficiente B11 y B22, B21, B11. Es el mismo coeficiente de la variable 1 en el componente 1. B21 es el coeficiente de la variable trasera del componente 1. Bueno, esta es la segunda componente que tenemos como coeficiente B12, Y, BY2. Aquí ya lo vemos más presenciado. Ya, entonces, en general, es lo que tenemos del sub J, que a cualquiera de las posibles componentes principales la insumo. Esta es una combinación lineal de las variables de partida de las combinaciones lineales de coeficientes B1, J2, JP, PJI. Entonces, la coordenada del individuo I en la componente J es, como habíamos visto antes, para variables en general hacemos, hacemos que hemos visto que la representación va a ser en variables dimensionales. Ya, entonces es una combinación lineal de estos coeficientes. Ya, entonces como son dos dimensiones, se va a ver un poco la interpretación geométrica, que es esta, que estos coeficientes son los coeficientes de componentes principales. Los coeficientes del componente principal no son más que un vector en la dirección del componente, como veremos después que esto es necesario. Entonces, un poco más de solución, puesto que tenemos infinitos vectores. Ya, con el signo cambiado con diferentes dirección.
ya que la dirección es única, salvo el signo. Expresando esto en forma matricial y para los individuos, vamos a tener que el vector que recoge las coordenadas del número de los individuos, en la J décima es un componente principal que es igual a la X, la matriz de los datos. Ya, se puede presenciar aquí. Es la matriz de los datos. Entonces, X. Otra manera de poder identificar es el vector que se va a llamar el versus J, de análisis es el vector de coeficientes de la J, es otro tipo de componente principal, que es lo mismo que ya habíamos visto anteriormente un animal, en este video que estoy explicando. Entonces, esta es la transparencia anterior. Entonces, a continuación va a haber se toma la imagen otro ejemplo y no es fácil de análisis de componentes principales esta imagen porque no se sabe si va a ser un de conejo, una manera básica, un animal, más entendible en base a lo que una ya araña, estoy explicando en este primer una persona. Entonces es algo complicado de poder identificar también. Adicionando el tema de... se trata de determinar una muestra con 100 participantes en un estudio de las cuales se toma en cuenta si mide su peso, altura, ancho de hombros y ancho de caderas. Las medidas son de 54.2 del peso, de su altura es de 161.7, el ancho de hombros es 36.5 y la media de ancho de caderas 30.1. Tenemos los datos de este análisis. Esta es una matriz de covarianza que es para determinar los componentes principales y solo se va a necesitar calcular los vectores y los valores característicos de la matriz S. Esto se puede hacer sencillamente en R con una sola función. Ya, entonces una vez calculado entre los vectores y los valores, va a ejercer nuevos valores, nuevos porcentajes. Tanto del 1, del 2, del 3, del X1, X2, X3 y X4. Entonces, en este cuadro se puede determinar que el primer vector propio es calculado, es el 74.2% de la variabilidad de los datos y junto con el segundo se determina el 93.9% de la variabilidad. Este es el segundo, del primero. Ya, este es calculado. ¿Cómo se realiza este proceso? Se calcula los valores propios y viendo el promedio que representa cada valor. Los valores propios y viendo el promedio que presenta cada valor. Respecto al valor total de los valores propios, claro, considerando el orden del primer valor propio al último. Esta gráfica es la varianza de datos, que se visualiza gráficamente el peso de los valores propios con esta siguiente gráfica. Y1 y Y2. Entonces, como los componentes principales que se han descrito en esta gráfica se basa a Y1 y a Y2, de X1 hasta X4. En el Y1 se suman los valores y en Y2 se llega a restar los dos principales y el último se lo suma. Entonces, para poder entender de mejor manera esta interpretación de la gráfica, este modelo implica que el primer componente principal es un componente de tamaño, el Y1, y el segundo es un componente de forma. Ya, entonces aquí se presencia cuál es el rango más alto. Entonces las variables que son de X1, X2, X3 y X4 son los datos de peso, altura, ancho de hombros y ancho de caderas. Y también se puede observar que se redujo la dimensión de los datos de 4 dimensiones, del X1 hasta el X4, a 2 dimensiones, que es el Y1 y el Y2.
Toda esta información se replica bastante en este tipo de análisis de componentes principales, ya que tiene información de algún modo ordenada o procesada en su efecto que se debe hacer para poder entender este análisis. Bueno, esta Por motivo de gráfica que esta recién técnica, también introducida adicionando un poco, lo que hace es es simplemente parte de representar los cierta teoría de valores análisis propios variables, en el orden ya que requiere decreciente, una y lo que entrada se hace es seleccionar el punto donde se produce el codo a partir del cual se estabiliza más o menos el de, valor de los valores de idea de propios. coordenadas o número Y de esta vez variables. se recoge cierta información. Y para concluir con el tema, bueno, de manera general, las escalas de medida pues prácticamente son muy diferentes. La variabilidad estaría dominada por las variables con magnitudes mayores, de forma que las primeras componentes pueden mostrar simplemente las diferencias en la escala. En este caso conviene tomar la matriz X, se estandariza por columnas y centrado y dividiendo por la desviación típica. Entonces, en este caso, los componentes estarían colocadas sobre la matriz de correlaciones. Ya, y concluyendo con la interpretación de estos resultados, pues se basa a diagramas de dispersión que representan los valores de individuos en en las primeras componentes principales. También es muy importante aquí la interpretación de distancias en términos de similitud. También la búsqueda entre grupos y patrones. Y también entre la interpretación de los componentes que son utilizados, las correlaciones con las variables originales, las posiciones de los individuos que son interpretados después de cada relación, que ha sido esta interpretación dada a los componentes. Entonces tiene mucha familiarización para poder hacer este tipo de análisis. Gracias.